Doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, aquí de nuevo con ustedes en otra entrega. Les recuerdo a nuestros televidentes que nuestro contenido se transmite por Teleradio América y Teleradio América 2, canales 20 y 42, y luego pasa a nuestro canal de YouTube, Ciudadanos contra la Corrupción C3, donde podrán verlo cuando gusten. Ahí le puede dar para adelante, para atrás, pausarlo, coge nota, dale para atrás si no oyó bien, dale a play de nuevo, etcétera, etcétera. La idea, como siempre les he dicho, es que ustedes tengan la información, que la manejen, que tengan la fuente de la información. Por eso les enseñamos las publicaciones para que la puedan buscar y comprobar ustedes mismos. Y también, como siempre hemos dicho, el contenido nuestro es para ustedes. Así que si les interesa cualquier pedazo, lo pueden utilizar, lo pueden subir en sus redes, como ustedes quieran. La idea es que ustedes lo tengan, que lo manejen al igual que nosotros lo manejamos, porque yo siempre lo he dicho. Nosotros somos del mismo equipo, el pueblo dominicano. Y quiero que eso quede claro. Si algo hemos querido desde el principio es que el método de buscar información, de comprobar información, les quede, más allá de que nosotros sigamos, Dios nos dé la oportunidad y vida física de continuar haciendo este trabajo, pero que no dependa de nosotros, que ustedes sean autosuficientes en la búsqueda de la información. Dicho eso, vamos a continuar nuestra serie de la, la, la super ley Mordaza, o el código Mordaza, si se quiere. Pero es más que un código Mordaza, en realidad. Es una pieza legislativa dictatorial. Y la pieza legislativa dictatorial, como ya lo hemos dicho y lo hemos probado varias veces, tiene un origen económico. El problema es que los mismos muchachones del CONEP y del Consejo Nacional de Competitividad, que son los seniors del CONEP, que es el grupo que mayor actividad económica tiene con el Estado dominicano, son los proveedores de servicios del Estado, los constructores del Estado, son los que menos impuestos pagan, como ya le hemos demostrado, eso se llama gasto tributario y le sacamos el cálculo aquí, pero también son las personas que han, bueno, yo no sé cómo decirlo, aquí se perdieron más de 30.000 millones de dólares. Así de simple. Y nadie dijo nada. El CONEP no dijo nada, ¿verdad que no? Pero se perdieron 30.000 millones de dólares. ¿Cómo va a ser? No, porque esos préstamos se ponen a disposición de ellos, de su uso privado del dinero. Aquí pusimos a Magín y fue Magín que dijo que para lo que es la modificación del presupuesto de este año no se iba a necesitar dinero porque ahí había dinero en el banco de reserva de préstamos sin ejecutar. Y eso lo vieron ustedes. Imagínense ustedes. Entonces, ese grupo, todos esos préstamos, son los que dicen desde el Consejo Nacional de Competitividad, no, ese dinero pónmelo aquí, ese dinero pónmelo aquí, ese dinero pónmelo aquí. Y le dan un uso privado a ese dinero público de nosotros, que desapareció, no se sabe dónde está. Porque ya demostramos aquí también que con las recaudaciones solas nosotros somos autosuficientes en República Dominicana, porque las recaudaciones se elevaron. Pero fíjense, todo este esquema dictatorial de ese código penal que entra en vigencia en menos de 11 meses ya, se publicó el 3 de agosto, ya va un mes y picada, hoy estamos al momento de la grabación a 8. Así de simple. A día 8 estamos, un mes después. Entonces, ya nos quedan menos de 11 meses. Y la razón de ser de estos programas es para que ustedes sepan cómo nos pretenden enjaular nosotros. Y nos pretenden enjaular para exprimirnos así, miren, como naranja, como limón y así. Y después de que no quede nada de nosotros, exprimir la cácara, así, miren, exprimirla. Para ponernos a pagar o sí, impuestos de más. Para ese grupito seguir sin pagar impuestos. O pagar la chilata de impuestos. Pues como demostramos aquí también,
sus actividades todas están dentro del área de los incentivos, devoluciones, exoneraciones, exenciones fiscales. Ellos no pagan, o no vamos a ser tan absolutistas, pagan 2 o 3 chelitos de impuestos. Y siempre nos han cargado el pago del impuesto que ellos dejan de pagar a nosotros. Más utilizan el dinero del presupuesto de nosotros, hay que dárselo también, porque ellos están en control del Estado a través del Consejo Nacional de Competitividad. Pero esto es un cuento muy viejo. Y esto del Código Penal, que luego viene la Ley de Seguridad Perimetral, un año después de ese código, es el plan de José Lalu que le enseñamos en capítulos anteriores. No es la única medida drástica que este grupo ha tomado para asegurar el hecho de no pagar ellos impuestos y utilizar sus anchas el presupuesto nacional. Acuérdense que el sueño de este grupo es tener el mismo control que lo originó, porque la mayoría de estos muchachones del CONEP son los nietos de los testaferros de Trujillo, que lo hemos dicho varias veces ya. Y ellos añoran ese control que tenía Trujillo. Así de simple. Un control dictatorial donde hay que pagarle, hay que entregarle los cuartos a la buena o a la mala y punto. Y como ellos conservan la apariencia de Estado, porque esto se volvió una CEPORA, la RD CEPORA, desde que ellos tomaron control del Consejo Nacional de Competitividad y controlan el presupuesto, para así, cobrando los impuestos, nosotros, ustedes tienen que estar conscientes de esto, Nosotros no le estamos pagando impuestos a un Estado, nosotros le estamos pagando impuestos a un consorcio empresarial que tiene el control del Estado. O sea que el pago de impuestos en República Dominicana es ilegítimo hace tiempo, porque el fin de esos impuestos ya no es social, ya es inversión privada. Y cuando usted habla de alianza público-privada y usted utiliza dinero público para crear la infraestructura de un negocio privado, ya el fin público de sus impuestos desapareció. Léase, el pago de impuestos se volvió inconstitucional hace rato, para que estemos claros. Inconstitucional se volvió. Pero bueno, para que ustedes entiendan el esquema, vamos a volver al pasado para que ustedes lo vean otra vez. Entonces aquí yo tengo una publicación que creo que la mostramos, fue la última que mostramos en el último programa sobre esta serie. Y la publicación es de SIN. Y esta publicación es de hace 47 días. Dice CONEP, la reforma fiscal puede catapultar al país si se maneja de la mejor manera posible. Maranzini señaló que en comparación con muchos países de la región, la República Dominicana ha demostrado una notable estabilidad política y social, así como una diversificación económica que le ha permitido afrontar mejor las crisis globales recientes. Lo dice un miembro del grupo que no paga impuestos, o paga chilata de impuestos, ¿verdad? Y ahí usted ve la foto donde están César Dalgán y Celso Juan Maranzini, presidente del CONEP. César Dalgán es el vicepresidente del CONEP, muerto de la risa los dos. Y tienen razones por las cuales reírse. Porque los impuestos que ellos tienen que pagar, los pagamos nosotros los 11 millones de pendejos que quedamos. Tienen que estar muy muertos de la risa. Por eso es que piden reforma fiscal y reforma fiscal y reforma fiscal, porque al final, cuando nos aumentan los impuestos a nosotros, los cuartos los usan ellos. Porque para eso está Junior, de presidente del CONEP, Celso Juan Maranzini, y Senior, Celso Maranzini, en el Consejo Nacional de Competitividad, metido en el Estado. Para que ustedes tengan una idea, y la relación entre todos los juniors y todos los seniors, del CONEP al CNC, ya la hemos hecho muchas veces. Y César Dalgán es el eterno vicepresidente ejecutivo de ese grupo. Bueno, aquí dice, el Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP presentó un diagnóstico detallado sobre la situación fiscal del país y las prioridades para asegurar un crecimiento económico inclusivo y sostenible de cara a una potencial reforma fiscal. En un conversatorio con miembros de la prensa encabezado por el presidente Celso Juan Maranzini y el vicepresidente ejecutivo César Dalgán, y que contó con la presencia de José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas del Banco Popular, mismo grupito,
y Cristi Luciano, vicepresidenta de comunicación del Grupo Universal, los altos directivos del CODEP destacaron que, aunque la República Dominicana ha logrado importantes avances en términos de estabilidad política, diversificación económica y crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto, aún enfrenta desafíos significativos que deben ser abordados mediante una reforma fiscal integral. Entre estos retos figura la baja eficiencia recaudatoria. Eso significa que nosotros somos un grupo de evasores. Nosotros somos 11 millones de evasores, según lo que nos pagan impuestos. Un aumento del gasto corriente en detrimento del gasto de capital y la necesidad de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a sectores clave como la educación y el sector eléctrico, que lo controlan ellos también, todos los generadores están en el Consejo Nacional de Competitividad. Pero esta cháchara que usted está oyendo aquí del CODEP no es más que eso, puro allá antimovimiento para pasar su reforma fiscal y aumentar las recaudaciones aún más, porque son ellos los que le dan uso a los cuartos de nosotros, no es para nosotros. Esa es la misma cháchara que usted tiene décadas oyendo. Y cuando usted tome en cuenta que el Consejo Nacional de Competitividad, donde está Celso Marrancini padre, Pedro Brache y todo el grupito del CONEP, Rafael Blanco Canto, etcétera, etcétera, se encuentra dentro del Estado desde el año 2017. Eso que él está diciendo es culpa de ellos, es culpa de ellos mismos. Entonces, a quien él tiene que estarle rindiendo cuenta, si esto no fuera una componenda, o pidiendo rendición de cuentas, si esto no fuera una componenda, es al mismo grupito de ellos que está en el Consejo Nacional de Competitividad, que tienen el control de eso desde hace, déjame, estamos en el 2025, 8 años. Ellos tienen más tiempo en control de la finanza pública que el mismo actual, yo ni siquiera puedo llamarle PRM, porque estos son los empleados de ellos, que el pasado gobierno de 4 años y el año y pico que tiene este. Ellos tienen 8 años metidos ahí, del 2017 para acá, meta el lápiz. Entonces, si hay atraso y disparate ahí, es culpa de papi y de todos los amigos de papi que están en el Consejo Nacional de Competitividad. No es así. Eso es simple. Entonces, fíjense, estos muchachos siempre abogan por reformas fiscales, pero ese can no es de ahora. Mire, esta se la enseñamos. Este es de Diario Libre, para que ustedes vean el esquema. Este es de julio 21 del 2004. Con él pide que se apruebe la reforma fiscal lo antes posible. Suena parecido, ¿verdad? Estamos en el 2004. Esto es julio 21 del 2004. Hace 21 años de este can. Míralo ahí. La ANGE también pidió la pronta aprobación del proyecto para que el país pueda superar la crisis económica que lo afecta. Lo dicen los que no pagan impuestos, porque déjenme decir, la mayoría de incentivos datan desde antes de esta fecha, el 2004. La mayoría son del 2001, por ejemplo. O sea que ya, y mucho antes, ya las áreas en las que ellos tenían su mayor producción, los incentivos de ellas, hace rato que habían entrado en efecto. Y dicen, miren Elena Villella, y yo quiero que ustedes se acuerden de la cara de Elena Villella, porque el aparato represivo que se está armando está encabezado por ella. Para que ustedes estén claros, ¿eh? Y creo que les mostramos la publicación en el programa anterior. Pero vamos a seguir. Dice, la presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, Elena Villella de Paliza, ratificó ayer la importancia de que sea aprobada la reforma fiscal con urgencia para que el país logre la vigencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional FMI. Apoyamos que se lleve a cabo una reforma fiscal que contribuya a resolver la crisis que tenemos, viabilizando e implementando la misma sin necesidades de contravenir la Constitución y las leyes vigentes. Reconoció que el Congreso Nacional es que tiene la atribución de aprobar el proyecto, pero que es preciso apoyar al gobierno ante la crisis existente, pues lo importante es pensar en la nación y no en los intereses particulares. Lo dicen los que no pagan impuestos o pagan muy poco. Hacemos un llamado a la solidaridad de todos los sectores de la vida nacional,
de todos los sectores, para que nos aboquemos a consensuar la reforma y hacer realidad en el menor tiempo posible, expresó. Igualito que ahora, la misma cháchara, la misma cháchara. Entonces, fíjense lo que pasa después. Esto se está dando dentro de las discusiones, a inicio de las discusiones del Tratado de Libre Comercio del DERECAFTA. Y el problema del Tratado de Libre Comercio es que iba a eliminar los aranceles e impuestos de los productos de los países signatarios. Pero los mayores importadores de esos productos son ellos mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente al liberar los aranceles iba a haber un déficit o iba a minorarse los ingresos. Lo cual en un estado real no fuera un problema. Porque que nosotros siempre hemos tenido un presupuesto abultado para que esta gente le den uso. El gasto público siempre aumenta en República Dominicana. Ustedes lo van a ver más adelante. La cosa es que ella empieza antes de... Queremos una reforma fiscal para forzar la jugada, para que a ellos no se les pegue el pago del impuesto. Y miren a qué me refiero. Esta publicación es de julio 21 del 2004. Aquí tenemos otra publicación de Diario Libre. Dice, RD ha triplicado el tamaño de su economía tras acuerdos del DERECAFTA. La encargada de negocios de la Embajada de EU en el país resalta los logros y las oportunidades con este tratado. Poco exagerado, como vamos a ver ahora. Porque aquí manejamos los números. Pero esta es de noviembre 27 del 2024. Entonces, fíjense lo que dice aquí. Ahí tenemos a la encargada de negocios de la Embajada de la época, Patricia Aguilera. Resaltó que el DERECAFTA ha ampliado el acceso del país hacia nuevos mercados. Eso no se sintió ni se siente aquí adentro. Usted ve el precio de un vehículo, por ejemplo, en Estados Unidos, el precio de aquí. Y usted dirá, pero ¿y cómo es posible? Fácil, porque el DERECAFTA a los únicos que benefició fue a ese grupito del CONEP, porque no habían tomado control del Consejo Nacional de Competitividad en la época. Pero dice, República Dominicana lleva una relación de larga data con los Estados Unidos como su principal socio comercial. El gigante norteamericano compra más del 50% de los bienes y servicios del país. Representa más de un tercio de la inversión extranjera directa con 10.600 millones de dólares invertidos entre el 2010 y el 2023. Y envía más de 4 millones de turistas cada año. Cuando usted ve la cifra de 10.000 millones en, déjame ver, 13 años, y usted se da cuenta de que aquí en 5 se han cogido más de 30.000 millones de dólares en préstamos, eso no es nada. Lamento decirlo, pero eso no es nada. Eso no es paseo una fiesta. Eso es un tercio de lo que en 5 años se ha cogido prestado aquí. Así de simple. Un tercio. Es la realidad. Pero aquí está lo interesante. Ambos países han estrechado aún más sus lazos luego de que el 5 de agosto del 2004 una delegación dominicana firmara en la Casa Blanca, Washington, el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Estados Unidos y Centroamérica, DERECAFTA, un acuerdo que establece condiciones especiales para facilitar el intercambio comercial entre las naciones signatarias. 4 de agosto, y la cháchara del CONEP sobre que se apruebe huyendo una reforma fiscal fue de julio del 2004, junio, julio, agosto. Ustedes ven cómo es el juego, o sea, va a haber que agarrar y hacer una compensación por los cuartos que se van a dejar de percibir en el Estado. Y de una vez, reforma fiscal, para que esa compensación se nos pegue a nosotros, el pueblo dominicano. Así de simple. Pues se suscribió el acuerdo. Y miren lo que pasó después.
Aquí tenemos una publicación del periódico Hoy. Este es de abril del 2005. Porque hay un problema. Hay una descompensación. Que se supone que sin los incentivos de esas descomunales actividades económicas del CONEP en la época, no fuera necesario nada más había que quitarle los incentivos a sus actividades. Pero fíjense en esto. De nuevo, Villegas aboga por nueva reforma fiscal. Esto es abril 2 del 2005. ¿Están viendo cómo es? Ahí está la foto de el muchachito demandado de la época, Leonel Fernández. Por Manuel Jiménez dice, la presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP planteó en presencia del presidente Leonel Fernández que el país se aboque con urgencia a una nueva reforma fiscal integral que elimine distorsiones y trabas al sector productivo. ¿Están oyendo? Mi machacha, la de siempre. El planteamiento de Elena Vilella de Paliza fue hecho la tarde del jueves mientras el mandatario encabezaba un encuentro con el ex jefe del equipo chileno que negoció el Tratado de Libre Comercio entre ese país y Estados Unidos. Osvaldo Rosales en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode en la capital. En el encuentro en el que se analizaron las implicaciones del Tratado de Libre Comercio suscrito por República Dominicana y Estados Unidos, participaron además el embajador estadounidense Hans Hertel, Jorge Iván Ramírez de la Cámara Americana de Comercio, Cesario Contreras del sector agropecuario y Yandra Portela, presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana, AIRD. Esa asociación es parte del CONEP también, para que ustedes entiendan que ustedes no están viendo cosas separadas en la época. Que ahí se habla de varias gente como si fueran instituciones separadas, pero una pertenece a la otra. Eso es así de simple. Entonces ustedes se fijan, volvemos con la reforma fiscal, ¿verdad? Hay que subir los impuestos al grupo del pueblo dominicano, ese grupo de millonarios en gente, de pendejos que tienen que pagar los impuestos por nosotros, porque nosotros no pagamos. Y cuando pagamos chilata, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió después? Aquí tenemos este PDF, que es, ustedes verán esta maravilla, la ley número 557-05. Oigan cómo se llama esto. Ley número 557-05 sobre reforma tributaria y modifica las leyes número 11-92 del año 1992, 18-88 del año 1988, 40-27 del año 1955, 112-00, esa es la de hidrocarburos, mis hijos, esa es la de combustible, y 146-00 del año 2000. Esta ley, mis hijos, se llamó la ley o la primera ley de compensación fiscal. Dice, considerando que en virtud del acuerdo stand-by suscrito entre el gobierno dominicano y el Fondo Monetario Internacional, uno de los compromisos asumidos implica la realización de varias reformas estructurales, dentro de las cuales ocupa un lugar preponderante la reforma fiscal, que además la República Dominicana se encuentra actualmente inmersa en un proceso de apertura global y de integración comercial, destacándose dentro de ese proceso la concertación del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos y Centroamérica, que como consecuencia de la implementación del Tratado de Libre Comercio suscrito con los Estados Unidos de América y los países de Centroamérica, conocido como el DR-CAFTA, se hace necesaria la compensación de las pérdidas de ingresos asociados a este tratado, como a la eliminación de la comisión cambiaria y de otros ingresos que desaparecen como consecuencia de este proceso, considerando que en este contexto los ingresos aduaneros experimentarán una significativa reducción, por lo que es necesario fortalecer y aumentar las recaudaciones de fuentes internas. Considerando que para lograr los objetivos perseguidos se hace indispensable la adopción de nuevas figuras tributarias, y nuevas figuras tributarias son nuevos impuestos,
y la modificación de otras con la finalidad de mejorar la capacidad de fiscalización y recaudación de la administración tributaria en aras de favorecer la disminución de los niveles de evasión, el can de siempre del CONEP, e incrementar los ingresos provenientes de esta fuente. Eso fue una reforma fiscal, mis hijos, fue un aumento en impuestos. Obviamente a nosotros. Eso fue lo que pidió el CONEP. Ustedes no leyeron reforma fiscal, reforma fiscal, reforma fiscal. Pero como la palabra reforma fiscal en República Dominicana significa lo que es el alza de impuestos, a nosotros, el grupo de pendejos, y no a ellos, eso fue lo que pasó. Una reforma fiscal. Se le puso ley de compensación fiscal. ¿Y quiénes pagaron? ¿A quién se le alzaron los impuestos? A nosotros. Ahora, ¿qué sucedió con esa alza de impuestos? Porque había una crisis económica. Y cuando te agarran y le suben los impuestos de la gasolina, fíjese, ahí está la 112-00, a todos los combustibles, por ejemplo, no solo la gasolina, a todos los hidrocarburos, el pueblo iba a haber problemas. ¿Por qué? Porque ellos de golpe no podían subir todos los impuestos a donde ellos querían. Ellos no podían. Porque se le iba a armar un problema inmediatamente. Hizo facto se le iba a armar un problema. Lo suben un poco. Esto fue, si se quiere, una reforma fiscal por partes, por fases, si se quiere. Primero una, vamos a ver lo que pasa, y luego tomamos los correctivos de qué es lo que vamos a hacer para subir la otra parte. Y aquí viene una de esas medidas de las que hemos hablado nosotros, que son medidas drásticas y que no es la primera vez que este grupo las organiza para que se tomen esas medidas drásticas. Es así de simple. Y aquí va a haber mucha gente que va a decir, ay, mi madre, ay, mamacita, y se va a poner las dos manos así en la cabeza. Porque nadie sabía cuál era el origen de este disparate. Nadie lo sabía. Y eso se ha discutido hasta el día de hoy, pero nadie lo vio desde el punto de vista de los intereses de este grupo. Y el hecho de que al subirse los impuestos a nosotros, se estaba agravando la situación económica del pueblo dominicano, sin tocar los intereses del CONEP, que en esa época no había asumido en el Consejo Nacional de Competitividad. Mírenla aquí. Le tengo en pantalla, antes de, para que ustedes tengan una idea de concordancia, esta primera fase de la reforma fiscal, si pueden poner el mismo PDF de nuevo, al final, fue promulgada a los 13 días del mes de diciembre del año 2005. ¿Se acuerdan cuál fue la fecha de el CONEP exigiendo reforma fiscal? Fue en abril de ese mismo año. Se estructuró y luego se promulgó. Ahora vamos a la medida drástica. Aquí está, aquí le tengo yo el decreto, el controversial, el ilógico, yo ni siquiera sé qué más decirle. Decreto 309-06 en pantalla. Este es el decreto que prohibió la importación de armas de fuego legales a República Dominicana. Armas de fuego y accesorios legales. Que todo el mundo se preguntó, pero con la criminalidad rampante, ¿de dónde diablos sale esto? Que para justificarlo dijeron, no, en la seguridad ciudadana. No, mis hijos. Ese decreto al día de hoy sigue vigente. Y lo siguen aplicando, no obstante, haberse promulgado otra ley en el 2016 de porte y tenencia de armas de fuego, que supone que este decreto fue derogado por esa ley y siguen aplicándolo. Porque este decreto, que no tiene ni pie ni cabeza,
Bueno, miren, para que ustedes entiendan, como no había manera de justificar este decreto, que son los considerando que usted ve, por ejemplo, que yo le leí para la primera fase de esa reforma fiscal que se llamó Ley de Compensación Fiscal del 2005. Cuando usted ve el decreto, dice, decreto número 309-06, que prohíbe la importación de armas de fuego, partes y sus respectivas municiones para el comercio con particulares. O sea, sin municiones, sin armas, sin partes ni nada, ¿eh? Y usted ve, dice, número 309-06, lo único que dice es, en el ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 55 de la Constitución de la República, dicto el siguiente decreto. No tiene motivación, no tiene por qué se está dictando, no tiene motivo. Y dice, artículo 1. A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, se dispone la prohibición de importación de armas de fuego, partes y sus respectivas municiones para el comercio con particulares. Estos son legales. Armas, piezas y municiones legales. Artículo 2. A los fines del presente decreto se consideran armas de fuego, partes y municiones las indicadas en los artículos 1 y 2 de la Ley número 36 del 17 de octubre de 1965. Artículo 2. La Secretaría de Estado de Interior y Policía deberá velar por el fiel cumplimiento del presente decreto, debiendo promover las acciones que fueren pertinentes en caso de incumplimiento de conformidad con las leyes, dado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 24 días del mes de julio del año 2006. No tiene justificación. No dice nada. No habla de debido al alto nivel de la criminalidad en República Dominicana, debido a que han sido víctimas de que si yo quiencito, por asesinato con arma de fuego, que antes, yo ni siquiera sé, no tiene justificación, no tiene nada. Porque era que no podían ponerla a mis hijos. Por eso es que eso sigue vigente hasta el día de hoy. Porque las armas ilegales tenían su sanción legal como la tienen hoy en día. Pero esto es para que las legales, para que el ciudadano que le iban a dar el palo en impuestos, como nos lo siguen queriendo dar, no pudiera comprar un arma. Y el que la tenía dañada no pudiera repararla. Y el que la tenía en buenas condiciones no tuviera municiones para el arma. Y todo eso se dio porque cuando pasan la primera fase de esa reforma, disfrazada de ley de compensación, obviamente, con ya los altos impuestos, todo el mundo se resintió, el pueblo se puso bronco. Igual que lo quieren hacer ahora, mis hijos. Entonces, ¿qué hicieron? Tú tienes que prohibir el uso de armas legales. Y tienes que prohibirlo. A ellos nunca les han importado los criminales, mis hijos. Por eso que usted ve que cada vez que sube un gobierno que va a hacer un disparate y va a aumentar los impuestos, ¿con qué que se le coge? El desarme de la población. No hay que desarmar a la población huyendo para recoger las armas que quedan, pero ellos nunca les han importado las ilegales ni las de los criminales, mis hijos. Entonces, fíjense, esto se dio en preparación para la segunda fase de esta operación, que es la segunda parte de esa reforma fiscal. ¿Y qué vuelve a pasar? Miren esta publicacioncita, miren. ¡Pa! Esta es de noviembre 16 del año 2006. Diario Libre. Sector empresarial rechaza impuestos. El sector propuso al gobierno que inicie un plan contra la evasión fiscal que actualmente se estima en el 50%. Dicen lo que no pagan o pagan chilata. Empezó el chiquichou porque al verse acorralado el gobierno, ¿qué hicieron? Oye, esto hay que darle para atrás. No, señor. No. Dele para adelante a esto. Pero a nosotros no nos puede tocar. Porque la idea fue, oye, pero esto está muy fuerte, vamos a distribuir estos impuestos, paguen ustedes también. No, nosotros rechazamos eso. Vete a perseguir a esos evasores que están ahí. Los evasores somos nosotros, el pueblo dominicano, siempre lo hemos sido.
No ellos no, porque como ellos hacen que se promulguen las leyes, para ellos no pagan impuestos, pues entonces nosotros quedamos siendo evasores, los explotados evasores, dicho sea de paso. Entonces hace el CONEP su chiquichó de que hay que caernos atrás nosotros. El sector propuso al gobierno que inicie un plan contra la evasión fiscal que actualmente se estima en un 50%. Ahí tiene la foto de Elena Villella, nada más y nada menos, palo para el pueblo, esa es la consigna de Elena, eso siempre ha estado ahí. Santo Domingo, el Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP y otras 34 organizaciones empresariales. Cuando usted oye de otras 34 organizaciones empresariales, usted tiene, como lo hemos mostrado aquí, usted tiene que ver quiénes son los miembros del CONEP. Pues es que esa organizaciones empresariales que ellos van y se presentan como por separado, son todas miembros del CONEP. Pero para crear la impresión de que todo el mundo, y no solo ellos cogen a los miembros de ellos y los ponen como organizaciones separadas, como que no son parte del CONEP. Dicen, expresaron su rechazo a la propuesta de reforma fiscal anunciada por el presidente Leonel Fernández. Los empresarios consideran que la situación fiscal de 2007 se puede manejar con la actual estructura fiscal si las autoridades se concentran en mejorar la gestión, racionalizar el gasto y focalizar los subsidios. Subsidios que van a la mayoría de la actividad económica de ellos, porque ya en ese momento ellos tenían la generación eléctrica bajo su control. Acuérdense que ellos tienen el 86% de la generación eléctrica. Y eso se adquirió en 1999, precisamente en el primer gobierno de Leonel Fernández. Cuando ellos hablan de focalizar los subsidios, es que el subsidio se le pague mejor a ellos, más a ellos. También aclararon que no es cierto que la propuesta de rectificación fiscal contenga los gravámenes que se habían acordado con el sector empresarial en la pasada reforma, ya que se plantearon impuestos adicionales, además de que en el caso de los productos que serían grabados con el ITEVIS y fueron sacados, se compensó con gravámenes adicionales. A nosotros, obviamente. Entonces, fíjense en la FEA, Plan Antievasión. Eso es a nosotros, ¿eh? Mire de dónde viene, mire de qué año estamos en este can. El sector empresarial propuso al gobierno que inicie un plan contra la evasión fiscal, que actualmente se estima en un 50%, según un estudio del Banco Mundial. Ese plan estaría sustentado por una ley para criminalizar la evasión, que contaría con todo el apoyo de los empresarios organizados, o sea, de ellos. ¿Me entienden? Entonces, el CONEP hace su chiqui, noviembre 16 del 2005. Va corriendo el tiempo porque como la ley que prohibió la importación de armas de fuego legales, sus partes y municiones, pues le dan un tiempecito, ¿verdad? Para que todo el mundo se quede jodido hasta el día de hoy. Una pistola que cuesta $400 afuera, aquí cuesta $500,000 ¿eh? Por ese decreto, que lo siguen aplicando precisamente para seguir elevando los impuestos y elevando los impuestos y elevando los impuestos. Pues ellos no les molestan la de los criminales, es la de nosotros que les molestan. El CONEP hace su chiqui en noviembre, anticipando que la segunda parte de la reforma fiscal disfrazada de ley de compensación, aquí la tenemos, miren, esta es la ley. Vamos a subir, la pongo en pantalla. Ley número 495-06. Y esta, a diferencia del decreto, tiene motivación. Considerando primero que el 5 de agosto del año 2004, la República Dominicana suscribió el Acuerdo de Libre Comercio, Estados Unidos, Centroamérica, República Dominicana, USA-DR-CAFTA, por sus siglas en inglés, mediante el cual se crea una zona de libre comercio. Considerando segundo que este acuerdo, posteriormente ratificado el 9 de septiembre del 2005 por el Congreso Nacional,
mediante resolución número 357-05, conlleva reformas importantes en el marco tributario, por lo que se hace necesario compensar totalmente las pérdidas de ingresos aduaneros asociadas a la entrada en vigencia del DERECAFTA. Considerando tercero, que el gobierno dominicano suscribió el 31 de enero del 2005 un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, FMI, con el objetivo de lograr la estabilidad económica y que permita mantener la sostenibilidad del crecimiento económico en corto, mediano y largo plazo. Suena el mismo coro de ahora, ¿verdad que sí? Del gobierno y del CONEP, de los dos, porque es la misma línea. Considerando cuarto, que las figuras tributarias previstas en la ley número 557-05, de fecha 13 de diciembre del 2005, recortadas en las cámaras legislativas, han resultado insuficientes para alcanzar las metas recaudatorias esperadas en el 2006. Considerando quinto, que el gobierno dominicano está comprometido a mantener la disciplina fiscal y estabilidad financiera como uno de los pilares del crecimiento económico, mejorar las cuentas públicas, honrar los compromisos de deuda interna y externa y a su vez cumplir con los objetivos del milenio. Ustedes ven, cuando se promulga una ley o decreto, mis hijos, tiene que tener su motivación. Porque la motivación es lo que le dice a usted si tiene algún tipo de legalidad el decreto o la ley o lo que fuere, empezando por ahí. ¿Cuáles son las circunstancias que la generan? Como usted ve, el decreto que prohibió la importación de armas legales, de partes legales y de municiones legales, no tiene ninguna motivación. Porque ellos no podían decir, le vamos a suspender la importación de armas, partes y municiones al pueblo dominicano, porque le vamos a subir los impuestos a ellos para compensar la pérdida del Tratado de Libre Comercio y la parte que no pague el CONEP. Porque las actividades de ellos están en todas las áreas de incentivo, el grueso de ellas. Turismo, zona franca, exportaciones. Bueno, ya vimos el gasto tributario en los últimos 5 años, 1.7 billones de pesos que le correspondía pagar. Es 1.700.000 millones. Y aquí la segunda fase de esa reforma fiscal, para la cual ya nos habían dejado en cuero de defensa personal y de ahí viene el aumento de la criminalidad. Porque ellos estaban un paseo por el parque, ya todos estábamos desarmados. Y eso es un programa aparte, para que usted vea la cifra de cómo se incrementaron la muerte, los atracos, la violencia, los tiroteos. Porque el delincuente se sentía seguro porque ya sabía que los portadores de armas legales, si tenían el arma y estaba entera, no tenían municiones. Si la tenía dañada, no la podía reparar. Y si no tenía un arma para protegerse, no podía adquirir una. Simple. Este reguero fue el que causó el alza descomunal de la criminalidad y sobre todo la importación de armas de fuego ilegales. Porque un atracador atraca 10 lugares, roba en 10 lugares. Pero esa persona que no tiene medio millón o 1 millón de pesos para comprar una pistola, tiene que ir a donde el mismo que le vendió el arma al atracador a comprar el arma para defenderse. Entonces ahora un arma ilegal generó la venta de 10, que son los 10 que tienen que defenderse de los atracos, porque si no su chelito se lo llevan y no tienen con qué mantener su familia. Gracias a este lío, para que nosotros pagáramos los impuestos que ellos dejan de pagar. ¿Ven lo que les digo que esto no es de ahora, mis hijos? Este código penal nuevo, luego el chiquiplan de la ley de seguridad perimetral. Esto no es nuevo, esta es la versión Windows 11 de este lío. Eso es así de simple. Esto es recurrente, con el mismo objetivo siempre. Entonces vamos a continuar. Ya ustedes vieron el esquema. Ahora fíjense, vamos a traerlo a la actualidad. Mismo esquema otra vez. Ministro de Hacienda y Economía y el CONEP impulsan diálogos sobre finanzas públicas.
Esta publicación es del 13 de agosto del 2025. El encuentro reafirma la alianza público-privada como motor de estabilidad y crecimiento económico. El mismo disparate de siempre. Estabilidad y crecimiento económico. Y ahí usted tiene, en la foto que se le hemos enseñado antes, al grupito del CONEP. Más dos o tres del Consejo Nacional de Competitividad. Y cuando usted agranda la foto, ahí en el centro, para que usted tenga una idea de esos idóneos ciudadanos, líderes empresariales que están yendo a sugerir prácticas impositivas, pago de impuestos. Ahí en el centro, para allá atrás, usted ve al lado del de la camisa blanca, de ese viejo, que ese es Rafael Blanco Canto, que se lo hemos enseñado. Si lo pueden ampliar justamente en el centro, la foto. Ese mismo que está ahí. Ese fue el que dijo que no se podía coger un chele más apretado a principios del 2016. En una rueda de prensa con otro que está ahí también. Ese es actualmente miembro del Consejo Nacional de Competitividad. Y el que está al lado de él es Lisandro Macarrulla Padre. Expediente Medusa. Y del otro lado tenemos a Manuelito Díez, a la izquierda de él, que también es Consejo Nacional de Competitividad. Y por ahí atrás, el de Lorente que está atrás de Magín. Ahí usted ve a Celso Juan Marrancini, hijo de Celso Marrancini, miembro del Consejo Nacional de Competitividad, a César Dalgán. Y ahora hacia el otro lado, usted se va a chequear, eso sería a la derecha de la foto, exacto. Ese que usted ve allá atrás en la esquina, párala ahí, con esa camisa blanca, ese Carlos José Martí, ese Costal, ese el hombre que da la cara por los combustibles aquí, del consorcio que lo controla. Y ese también es el Consejo Nacional de Competitividad. Yo digo que son los de la secreta, porque andan ahí escondidos. Bueno, pues ese, el mismo grupito de siempre, ¿verdad? Son los que están yendo a hablar de reformas. Dice Santo Domingo. El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, sostuvo este miércoles un encuentro con la Junta de Directores del Consejo Nacional de Empresa Privada, CONEP. Ellos no ponen nunca en ninguna publicación que el Consejo Nacional de Competitividad o su miembro, a menos que no sea directamente del Consejo Nacional de Competitividad. Y quien sale es únicamente el director ejecutivo de él, que es Prasmowski. Los nombres de estos no salen, en ninguna publicación, solo en las publicaciones directas del Consejo. Orientado a fortalecer el diálogo y la cooperación entre el sector público y privado para garantizar la estabilidad y el crecimiento económico del país. Es la misma cháchara, mis hijos. Igualito. Durante la reunión se abordaron temas vinculados a la finanza pública. Estos muchachos están decidiendo sobre finanzas públicas de nuevo, Perdón, ya ustedes saben. Y el desempeño de la economía nacional en un ambiente que procura identificar puntos de convergencia y propuestas concretas para fomentar la inversión y la competitividad y el desarrollo. Magín también es miembro del Consejo Nacional de Competitividad. O sea que todos pertenecen al mismo consejo, como se lo hemos dicho. Esto es un teatro. Dije que fueron a conversar y a ponerse de acuerdo sobre puntos, cuando todos están en el mismo órgano gubernamental arriba. ¿Entienden? Esto es un teatro. Ahora fíjense en esto. ¿Qué significa eso? Ya desde el 2004, y tengo una publicación aquí, para que ustedes la vayan viendo. Empezamos con la misma cháchara a raíz de la intentona de reforma fiscal. Dice aquí, las 5 medidas propuestas en la reforma fiscal para atacar el delito tributario. Oyó, para atacar el delito tributario. El ministro de Hacienda aseguró que se ampliará el plan de fiscalización de la DGI y aduanas. Esa medida, mis hijos, son para nosotros porque ese grupo no paga impuestos o chele. El ministro de Hacienda, José Manuel Jochi Vicente, aseguró que las autoridades ajustarán un plan exhaustivo para enfrentar la evasión fiscal. De hecho, la estrategia se encuentra dentro de los ejes de la recién detallada Ley de Modernización Fiscal, que era como se llamaba,
Durante su discurso en el Palacio Nacional, Vicente destacó que la evasión y el incumplimiento tributario en el país son alarmantemente altos. Es la misma cháchara del CONEP, pero ya el CONEP tomó posesión de la finanza pública en el Consejo Nacional de Competitividad. Por eso es que lo mismo que decía el CONEP desde afuera, ahora lo dice el Estado desde adentro. Es porque los viejos del CONEP están en el Consejo Nacional de Competitividad. Entonces, esto se vuelve más agresivo en contra de nosotros. Dijo, durante su discurso en el Palacio Nacional, Vicente destacó que la evasión y el incumplimiento tributario en el país son alarmantemente altos. Muchos creen que reducir las tasas impositivas disminuiría la invasión. Sin embargo, este enfoque sería válido solo si nuestras tasas fueran excesivamente altas. O sea, para ello nosotros no pagamos lo suficiente en impuestos. Lo cual no es el caso, afirmó el ministro. ¿Entienden lo que le quiero decir? Citó como ejemplo que la tasa del impuesto a transferencia de bienes industrializados y servicios ITEVIS en el país es de 18%, mientras que el incumplimiento alcanza el 47%. Mostró cifras internacionales para comparar la realidad dominicana. El problema es que, como ustedes van a ver ahora, nosotros no pagamos impuestos para que se invierta en el Estado Dominicano. Nosotros no pagamos impuestos para que el contribuyente reciba los servicios que se supone que reciba del Estado y la estructura que se supone que se haga para él del Estado, para el contribuyente. Porque el dinero de nosotros lo maneja directamente el consorcio empresarial, el CONEP y su gente que están en el CNC. Y por más cuarto que se le metan al Estado Dominicano, a nosotros no nos llega nada. Y para que ustedes tengan una idea de los montos que estamos hablando, miren, aquí yo tengo una publicación del Listín Diario. Dice, más de RD 6 billones de gasto público y contando. Desde Ivanhoe NG Cortiñas, escribe para el periódico El Dinero también. Nos preguntamos con frecuencia, ¿gasta mucho el sector público? ¿Lo gasta bien? Al 27 de junio del 2025, faltando 50 días para que el gobierno dominicano cumpla 5 años, la ejecución presupuestaria registra que ha gastado un total de 5.5 billones de pesos. Eso es 5 millones de millones más 500.000 millones de pesos. Y cuando finalice el año que transcurre, habrá subido a un total general de 6.3 billones de pesos. Y él lo aclara, porque esto se ha montado en la narrativa, que esos billones son como los norteamericanos, que son 1.000 millones. Fíjense, él lo pone entre paréntesis. Dice, 6.3 billones de pesos, entre paréntesis, el billón se refiere al millón de millones, versión en español, equivalente a RD 1.260 millones al año, RD 105 mil millones al mes, RD 24.230 millones a la semana, RD 3.242 millones diarios. Por hora casi RD 144 millones de pesos por hora. Por minuto RD 2.4 millones. Y por segundo casi RD 40.000. 40.000 pesos por segundo se gasta en el Estado Dominicano. ¿Y dónde está todo ese dinero, señores? Por estos datos, el gobierno gasta mucho. Faltaría saber si lo gasta bien. ¿Usted ha recibido algo? Pero este festival no es de ahora. Esta maniobra de este grupo no es de ahora. Usted tiene que estar consciente de eso. Fíjense en esto. Esta publicación es del CRES, Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible. Dice, gasto público crece 26 veces en 34 años en la República Dominicana.
¿Usted entiende lo que eso significa? Oiga bien. Fecha 25 de febrero del 2025. Gasto público crece 26 veces en 34 años en la República Dominicana. El crecimiento del gasto público en República Dominicana ha sido una constante en las últimas décadas, superado incluso el ritmo de incremento de los ingresos del Estado. Ahí es donde vienen los préstamos. Necesitamos sacarle más cuarto al pueblo dominicano. Y como no tiene el dinero ahí, cogemos préstamos para sacar todavía más. Esta tendencia ha generado un impacto significativo en la finanza pública, lo que marca la evolución del déficit fiscal y el endeudamiento del país. A pesar de las diversas reformas tributarias implementadas desde el 2004, mis hijos, el gasto ha continuado en ascenso y mantiene la necesidad de ajustes fiscales recurrentes. Concretamente, los ingresos del gobierno dominicano han aumentado considerablemente al pasar de US 774.1 millones en 1990 a US 20.200.8 millones en 2024, es decir, en 34 años. O sea que en 34 años esto se ha multiplicado sobre sus 26 veces. 26 veces. Ustedes están entendiendo de qué se trata esto. Ese dinero es a ese grupo que va. Por eso es que usted ve que esta vaina, por más dinero que usted le meta, no mejora. Mire desde cuándo estamos en este can. Y esos son estos números del 2004 para acá. 26 veces se ha aumentado el gasto. Sobre sí mismo. No es que estaba en 200 y aumentó a 300. No. 26 veces sobre sus 100. Entonces usted se preguntará, ¿y dónde ve ese dinero? ¿Dónde? ¿Y qué genera la necesidad de ese dinero? Porque no somos nosotros, no es el pueblo dominicano. Mire, para ir cerrando el programa para que ustedes vean. Yo tengo aquí otra publicación que es de Trading Economics, población de la República Dominicana. Y cuando usted ve el gráfico ahí de la población, del 2013 para acá, yo quisiera que ustedes lo pusieran ahí en pantalla. Estamos hablando de que actualmente nosotros somos 10.7 millones. Así de simple. 10.7 millones de personas. Si usted tiene 10.7 millones de personas y en 1990 éramos alrededor de 7 millones de personas, ¿cuánto es el incremento poblacional? Ustedes pueden buscar el dato. ¿Cuánto? No es ni siquiera del 50%, sobre la base del 100%. Porque si fuera el doble fuéramos 14 millones. Pero somos 11, 4 millones más. Vamos a poner un 35%. ¿Ustedes se creen que eso justifica que el gasto público se haya aumentado 26 veces sobre su propia totalidad en 30 años? Eso es imposible. Es imposible que eso suceda. Si el dinero fuera para cubrir las necesidades del contribuyente, nosotros, el pueblo dominicano, los dueños del dinero, a los cuales se nos está deprimiendo por el dinero. Y cómo nosotros nos dimos cuenta de este esquema, y ustedes lo saben ya a través de estos programas y de los otros programas de las redes y de la plataforma, es necesario aumentar la drasticidad de la medida, la represión de la medida, para controlarnos a nosotros, al igual que se prohibió la importación de armas de fuego legales, accesorios y municiones, para seguirnos sacando los cuartos que no nos llegan y no nos revolteemos. Ustedes están entendiendo qué es lo que pasa. De ahí nace el Código Penal nuevo,
Después de eso viene ley de seguridad perimetral y por ahí María se va. No quedan menos de 11 meses para esto. Vamos a darle a esto, mis hijos. Vamos a darle. Que nos van a dejar en el hueso. Y tú estos cuartos no nos llegaron a nosotros. Por hoy lo vamos a dejar hasta aquí y que el Señor los bendiga.